mí siempre me gusta hacer una presentación primero de concepto. Primero dos cositas que quiero antes de entrar al contenido como tal. En ciencias sociales, casi nunca uno puede decir X cosa fue causado por Z variable. Casi nunca la relación de causa y efecto es directa. Casi siempre son muchas variables que van produciendo distintas cosas, Pero el dicho en Puerto Rico es que la economía de Puerto Rico se salvó gracias a la PREA, a la PRA y a la transferencia federal. O sea, cuando uno revisa incluso todavía en Wikipedia, en Wikileaks, libros de texto, libros universitarios, lo más crítico es, Estados Unidos llegó, se portó mal, pero después, gracias a Franklin Delano Roosevelt, el New Deal, Operación Manos a la Obra y Unión Marín, se empezaron a portar bien, y hubo una época de oro del Estado Libre Asociado, y después vino Rosselló a dañarle en el 90 y pico y estamos en él. Nosotros partimos de la premisa que el análisis de la historia no nos indica en esa dirección. Y segundo asunto al respecto, vamos a concentrar en información de tipo económica general. Y tenemos que para eso, para poder hacer esa abstracción, tuvimos que eliminar la parte de la historia de las luchas sindicales del siglo XX, que son una parte importantísima de la economía de Puerto Rico del siglo XX, pero entendíamos que algo teníamos que sacrificar para poder hacer una presentación coherente con hoy en día. El hecho de que lo hayamos sacrificado es por la importancia que le damos a ese tema, de que hace falta mirarlo en su propia dimensión, independiente de las otras variables económicas. Dicho eso, nos habíamos quedado en el 98. Incluso la semana pasada, Müller cerró indicando los problemas que había en Puerto Rico en el 98 y cómo además de los problemas de la llegada de los gringos, vino la tormenta, que fue la tormenta de San Ciriaco en el 99. Que eso jodió la economía. Ahora, la economía agrícola no se jode con una tormenta. Una tormenta puede joder una cosecha, pero la experiencia histórica es que al cabo de un año, 2 años, 3 años, dependiendo del tipo de cosecha, eso se recupera. En los 98, la cosecha importante de Puerto Rico era el café. San Ciriaco nos dejó sin café, pero fue la intervención gringa la que eliminó el acceso a los mercados europeos. O sea, que el hecho que se desajustara la industria del café no es necesariamente por San Ciriaco. San Ciriaco fue un estorbo, lo que decía ahorita, no fue una sola variable. San Ciriaco fue un tropezón, pero el resto de los problemas fue porque al venir a Estados Unidos se rompen los lazos con el mercado europeo y la inversión norteamericana fue principalmente para azúcar y después tabaco. O sea, la tormenta no es igual a acercar la economía. O sea, la llegada de los gringos fue un disloque. No estábamos bien y la llegada de los gringos nos acabó de chaval. ¿Verdad? No, porque se eliminaron los mercados, porque ya Estados Unidos tenía... Los mercados funcionaban por frontera. Estados Unidos estableció, Puerto Rico pasa a ser frontera gringa. Ya los contactos directos para vender en Europa había que hacerlo vía Gringolandia. Tú no podías mandar un mercado de café de Puerto Rico allá, tenías que pasar por el mercado gringo. Y entre países se mantenía, que todavía se mantiene la cuestión de los aranceles. Si yo estoy en Italia y tú me mandas un producto gringo, tienes que pagar un impuesto más alto. Ahora, si es un producto de otro país, pues se hacen otro tipo de arreglos. Que es parte de lo que vamos a ir ahorita cuando se hizo la iniciativa del Caribe, que la gente habla de la 936 y se olvida también de la parte geopolítica del asunto. En el 1902 al 1917 se empieza una nueva economía en Puerto Rico. Se empieza el tabaco fuerte. En Puerto Rico siempre se sembró tabaco, pero grandes fincas de tabaco. Las primeras centrales grandes, las centrales como las conocemos ya, máquinas industriales, y en 17 se cierra el ciclo con la imposición del Citizenship. Citizenship en español no es ciudadanía. Si usted busca en el diccionario de la academia, ciudadanía aparece como dice Puerto Rico, se habla de nacionalidad jurídica. O sea, en el planeta se habla de nacionalidad jurídica.
Aquí en la colonia se creó esa cuestión de que es ciudadanía gringa. Eso es un embeleco que hay que tener. Y hay que entenderlo a nivel de economía también por lo siguiente. Dentro de los mitos que nosotros han hecho creer es que eso fue beneficioso para la economía del trabajador. No hay estadísticas que demuestren que al momento de imponer los subsidios en Chile hayan aumentado salarios, ni hayan mejorado los servicios de vida, ni nada por el estilo. Todo lo contrario, Puerto Rico fue de los pocos sitios donde vio descender los salarios durante esa época. No pude encontrar los datos, pero en la década del 20, un trabajador agrícola, y esto sí lo recuerdo haber leído, en Honduras, en Colombia y en República Dominicana, promedio cobraba más que un trabajador agrícola en Puerto Rico. O sea, esa cuestión de que el ciencia nos trajo algún beneficio económico a la clase trabajadora, o sea, no es una cuestión simplemente de nacionalidad, ni a nivel económico, eso fue un desastre para la clase trabajadora. Del 18 al 29, o sea, pasada la Primera Guerra Mundial y la imposición del SIDA en Chile, la industria del azúcar se convierte en la superindustria del país. Tenemos que entender bien claro que el azúcar era un bien preciado en Estados Unidos y en Europa. Puerto Rico y Cuba se convirtieron principalmente en fábricas de azúcar y era la industria principalísima, la que más personas contrataba, la que más ganancia dejaba y demás. Era la superindustria, era el Walmart de la industria de aquel entonces. El azúcar fue controlada por un puñado de 4 compañías gringas y como 10 sitios donde se sembraba. Pero si tú sembrabas caña y no tenías un sitio donde ir a procesarla, rápido, o sea, perdía. O sea, entonces, las centrales grandes eran gringas, en el este, en el oeste, aquí en Cagua, y se distribuyó a nivel del país. Entonces, si tú eras agricultor de caña, tenías que llevarla rápido y pagar lo que te cobrara el gringo por procesarla. Incluso de las primeras huelgas efectivas en Puerto Rico que se dieron a comienzos del siglo XIX fue de cortadores de caña, cuando era una escala menor y eran españoles. Mandaron una carta a los dueños de fincas diciendo que los cortadores de caña en Puerto Rico eran unos sucios porque le cortaban la caña, la dejaban en el piso, le decían, no, si no va a aumentar el salario yo no la recojo, y una vez que la caña está cortada se empieza a descomponer a las millas. Una finca de caña que tú dejes 2 días la caña cortada en el piso puede descender el valor 50%. Entonces los tipos eran listos, ¿está bien? ¿Me vas a pagar la peseta el día? Chévere, yo hoy te la corto. Mira, si no me subas a 50 mañana no te la recojo. O sea, fue de los trabajadores puertorriqueños parte de la inventiva. Y entonces se quejaron frente al gobierno de España, los terratenientes de aquí, diciendo que los trabajadores de aquí trabajaban sucio. Eso también es bueno entenderlo porque, o sea, que la gente dice, no, que aquí la gente ha sido vaga y pendeja, no siempre ha sido, no todo el mundo ha sido vago y pendejo. Entonces, en Puerto Rico el sindicalismo y el socialismo fue una potencia importante. Incluso en varias elecciones fue segundo en votos. Hubo municipios como Fajardo que se mantuvieron socialistas, ganando el candidato socialista con 4 elecciones. En San Lorenzo se habla que San Lorenzo del Estado 51 no es que fueran estadistas, es que cuando se hizo la alianza republicana y socialista, los socialistas eran fuertes y se quedaron en esa alianza y siguió ganando Miguel Ángel García Méndez y demás, pero no es porque eso era más estadista que el resto del país, sino por la tradición socialista. Incluso llegaron a tener en un momento dado 6 o 7 alcaldes, o sea, y eran principalmente de trabajadores de la caña. Puerto Rico llegó a tener 70.000 trabajadores de la caña de la década del 30, un montón de trabajadores. El problema era que era un trabajo que pagaba una miseria y era por temporada. Si tú cortabas caña, tú tenías trabajo de 5 a 6 meses al año. El resto del tiempo era tiempo muerto, lo que hablan el bagazo. Entonces tú tenías que, para sobrevivir, cogías fiado en la tienda del patrono. Entonces cuando empezabas a cobrar, tenías que ir pagándole y era un ciclo de esclavitud que no salías de él. Y empezó
en esa época también una prosperidad del café. El café tuvo sus años del tabaco. El tabaco tuvo sus alzas y sus bajas. Eso es bien importante entenderlo, especialmente en Cagua, porque de las fortunas tabacaleras, muchas de las fortunas tabacaleras de la zona de Cagua, que allí que desde el siglo XIX existía, pero que en la década del 20-30 tuvo unos años de mucho boom y después unos años de mucha caída. Incluso, no sé si ustedes han oído hablar del habano cubano, del habano, el cigarro non plus ultra, es más caro del planeta y demás. El habano tradicional, el que se hizo famoso, la hoja de envoltura era de sidra, la picadura de adentro era de Cuba, pero la hoja de envoltura de los cigarros más caros del mundo salía de sidra para allá. Desde ahí, o sea, hay una cuestión de los microclimas y las semillas y demás que hacían que ese tabaco que se cultivaba en esta zona fuera lo más importante. Eso produjo fortuna y eso también a nivel trabajador produjo las despalilladoras, las que trabajan en la fábrica, y ahí viene también mucho de la formación socialista, porque muchas de estas trabajadoras, mientras estaban trabajando, había un lector que les leía textos políticos, novelas de Víctor Hugo, no era corintellado, era clásicos de literatura europea y demás. Y en Caguas fue uno de los sitios donde la industria del tabaco tuvo también más fuerza en cuanto al resto de la economía. Otro sector fue la industria de la aguja. En Puerto Rico desde el siglo XIX y durante prácticamente los primeros 3/4 del siglo XX, la industria de la aguja fue principalísima para sostener familias, para exportaciones, y era principalmente mano de obra de mujeres. Muchas de las mujeres o trabajaban en la casa muchas veces, cosiendo cosas y le venían, dame 20 pañuelos o 20 brasieres, lo que fuera, y había una persona que iba, te dejaba el material y pasaba la semana y la recogía, y era un trabajo que se hacía desde la casa, pero un trabajo remunerado, y después empezaron a trabajar más en fábrica. Eso vino más después de la década de los 30 a los 40. Puerto Rico tuvo una fábrica más grande de eso, Cabo tuvo una fábrica más grande de eso, que era la Cubanita, que era la de la Guayabera, que era por aquí cerca. Donde era el departamento del trabajo, ahí había una Cubanita. Era para acá. Y se mudaron ahora detrás de la Telefónica de Comunicaciones. Por eso, ahora hay una Cubanita, pero o sea, antes estaba, me acuerdo, si estoy aquí en Jalais, estaba para allá, pero nos estaban hablando ahorita aquí era de, bueno, estaba en el atacó de los carros, más adelante, porque se conectaba en el casco del pueblo. Sí. Si tú fueras de Café Crema caminando como se hace Villanueva por esa zona por ahí. Entonces, y eso también produjo un sector asalariado, trabajador proletario y principalmente de mujeres, y mujeres muchas de ellas también militantes políticas. Eso después ahorita vamos a ver cómo eso se cae. Mucho se ha hablado, como decía ahorita, de que aquí vino alguien que se llamó Luis Muñoz Marín, un Estado Libre Asociado, que fue el que organizó Puerto Rico Modelo. Incluso la Autoridad de Energía Eléctrica, como la conocemos hoy, fue en el 1926 que el gobierno de Puerto Rico empezó a producir electricidad. En ese momento todavía Muñoz Marín lo que hacía era inyectándose de opio. Vamos a hacer. En el 1937 se amplía. ¿Quiénes son los que inician ese comentario de electricidad? ¿Alguna familia? En Ponce había comenzado, no tengo el detalle aquí, en Ponce había comenzado alguien en 1893. Y habían 3 compañías puertorriqueñas españolas, antes de llegar a los norteamericanos. Ahora, para impulsar la economía del país, o sea, el gobierno, acuérdate que era un gobierno todavía militar, o sea, entendía que hacía falta una infraestructura eléctrica, y el gobierno empezó en el 26, amplió en el 37, y la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Fuentes Fluviales, que era como se decía antes, los mayorcitos recordamos que antes estaba la plaza de mi papá trabajaba en Fuentes Fluviales, un personaje de Agrelón, porque era de los mejores trabajos que uno podía tener. Eso empezó en el 41. La Autoridad de Fuentes Fluviales empezó en el 41. El Estado Libre Asociado se funda en el 52.
En el 40-44 es que el Partido Popular sube. O sea que eso es pre-Partido Popular, eso es pre-Estado Libre Asociado. La electricidad era y se ve todavía a estas alturas del planeta como una entidad de importancia geopolítica. No es que Muñoz Marín se le ocurrió, se le prendió el bombillo, tenemos que traer electricidad, todas las cosas. Puerto Rico Railway and Light Company. Si pasamos a la década del 30, 1929 hubo lo que se llama la gran caída de la bolsa en Estados Unidos. El desempleo en Estados Unidos en ciertos sectores llegó a 30-40%. La gente pasando hambre, no conseguían trabajo. Incluso en la zona agrícola se sumó con un tipo de sequía particular que ocurre en esa zona cada 100 o 200 años. Fue una cosa horrible. Y encima de eso, había un auge del fascismo en Alemania. Hitler estaba, porque Hitler no piensa en la guerra, pero Hitler cogió a Alemania, destruida después de la Primera Guerra Mundial, y le metió mucho ímpetu y organizó una economía de derrota a hacer de nuevo una potencia mundial. Entonces, en la década del 30, el salario diario de las centrales en Puerto Rico bajó a 35 chavos por 12 horas de trabajo, cuando había estado antes a 70 o llegó a estar en 80 centavos. Para esa época es que en Honduras un trabajador agrícola cobraba entre 80 y 100 dólares, para que tengan una idea de la diferencia. En esa época las yolas de comunicación de Santo Domingo, Puerto Rico, iban llenas de Puerto Rico para Santo Domingo. Mucha gente se olvida de eso. Incluso mucha gente ignora el dato de que en Santo Domingo, lastimosamente, muchas de esas centrales, los capataces eran puertorriqueños, porque se prestaban entonces para abusar de los trabajadores, como no tenían su familia ni nada allí, pues los utilizaban como los rompehuelgas aquí, los luchadores libres que lo usan para rompehuelgas, utilizaron muchas veces a puertorriqueños para reprimir los trabajadores de energía eléctrica. Aquí llegó un punto tal la situación que la huelga general de los cañeros del 34, en la charla del Viso la comenté por encima, fue tan y tan poderosa, porque era la industria más importante del momento, era de ahí era que salían los chavos de Puerto Rico. Fue tan importante la huelga que el jefe militar le dice a los dueños de las centrales: denle a los trabajadores todo lo que están pidiendo, todo, no les catinen ni un solo chavo. ¿Por qué? Porque los trabajadores habían ido a buscar el apoyo de Albizu Campos. Y el terror que tuvo el sistema de que el movimiento nacionalista se uniera con la clase trabajadora fue tan y tan grande que obligaron a los dueños de las mineras y dijeron: no, papito, págale o te quito el tiempo. O sea, a ese nivel. Y fue una huelga en la que participaron sobre 40.000, 50.000 personas. Del 34, de la caña del 34. La huelga de la caña del 34. Y para esa época se dan dos cosas. Los experimentos del Dr. Rose, que empiezan en el 31. El Dr. Rose es un doctor que vino a Puerto Rico a investigar medicina y se descubrió una carta que él manda y le dice que él está aquí inyectando cáncer a los puertorriqueños a ver qué pasaba. Mucha gente ha negado la veracidad de que eso fue verdad y demás, pero muchos estudios posteriores, incluso Obama se tuvo que disculpar de estudios parecidos, han demostrado que sí, que los gringos se pasaban haciendo eso, y cuidado que todavía no lo estén haciendo. En la década del 30 empezó la evidencia de que en Puerto Rico se estaba experimentando. Aquí se experimentó con el cáncer, con la píldora anticonceptiva, con el agente naranja y hasta con el zip code. Aquí, por eso los números de zip code de Puerto Rico dicen 00. Porque ¿qué es la decisión de los gringos? Yo experimento con el cáncer y si se jode al asunto, se queda allá en Puerto Rico. No lo van a hacer en Nueva York, no lo van a hacer en Utah, no lo van a hacer en el centro de su territorio, que se puede hacer. La píldora anticonceptiva también. Si empezaban a salir nenes con 3 brazos, pues eso era problema de los puertorriqueños. Vamos a experimentar con ellos. Y hasta con el 5, si se pelean las cartas, pues a ellos no les importaba.
El SINCOP funcionó, pero los experimentos, hay evidencia que desde el 31 están experimentando con eso, y esto no se ha acabado. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en Salinas, en Guayama, con la Pioneer y con el Monsanto. Esto no es nuevo, se ha mantenido el experimento. Entonces, en esa época se habla mucho de la PRERA y la PRA. PRERA, Puerto Rico Emergency Relief Action. PRA, Puerto Rico Administration. Eran proyectos federales de dar trabajo, repartir comida, de aliviar lo más pesado de los problemas más pesados. Se estaba pasando hambre, pues repartían comida, latas de jamonilla, queso y demás. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a comer comida de la PRERA. Yo llegué a comer comida de la PRERA. Era el mejor queso que uno podía comerse, la mejor mantequilla de maní, que era otra cosa que era exquisito de ellos. Era arroz pullita. Ahí el arroz, como era grano largo, a nosotros no nos gustaba tanto, ¿sabes? Pero el mejor queso amarillo, ese cheddar gringo, riquísimo. era mantequilla de maní y otro tipo de cosas. Ahora, eso la gente lo recuerda como que eso fue lo que nos alivió. A nivel per cápita, eso llegó tal vez a 2 libras de jamonilla por persona. 2 libras de jamonilla, ¿qué te da? ¿Por una semana? ¿Un mes? O sea, sí se distribuyó, sí a ciertos sectores los benefició, pero en realidad eso no fue lo que alivió la economía de Puerto Rico. Incluso el llamado New Deal, Franklin Delano Roosevelt, que supuestamente según el mito fue lo que sacó a Estados Unidos de la depresión, eso es falso. El primer proyecto del New Deal se llama el Hoover Dam, la represa Hoover. La represa Hoover fue un primer proyecto grande gringo que dice, bueno, el modelo de economía era, vamos a hacer un repaso de economía básica, capitalista. En el siglo XIX te decía, no, tú permites que el mercado, viene una teoría keynesiana de Keynes y de otra gente, que no es que él se lo haya inventado, y dice, no, tú puedes tener todo lo privado que tú quieras y tener desempleo y hambre. Tiene que venir una mano tipo gobierno que aumente el gasto para que de ese gasto haya empleo y todo el mundo pueda comer. Y eso es lo que se llama la economía keynesiana. Y eso nos han vendido mucho como que fue ese modelo el que salvó a Puerto Rico. No. Primero es que no fue Franklin Delano Roosevelt, fue Hoover. Por eso es que la represa se llama Hoover Dam, el que empezó ese proyecto. Los primeros años de que el gobierno diera mucho empleo e hiciera mucho gasto, la economía se quedó igual de jodida. No prosperó la economía. Lo que logró que la economía gringa subiera fue la intervención en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos empieza a hacer el gasto militar de prepararse para intervenir en la Segunda Guerra Mundial, construcción de tanques, jeeps, aquí en Puerto Rico uniformes militares. Acuérdense que hay una tradición de industria de la aguja, había mucha gente que sabía fabricarlo. Entonces aquí en Puerto Rico se empezó a fabricar mucho de eso. Y también los salarios de los soldados. Por ejemplo, cuando en Puerto Rico se ganaba salario de un mes de un trabajador común, andaba tal vez por los 15, 17 dólares, un soldado norteamericano podía bajar entre 40, 80 dólares dependiendo del tipo de rango y si era casado o no era casado. Y muchos de esos salarios los mandaban para aquí, para la casa. O sea, lo que se ha dicho de la PRERA y la PRA, sí, eso existió, eso alivió. Pero lo que empezó a sacar la economía de Puerto Rico al atolladero fueron las finanzas de la guerra. Los gastos en Roosevelt Road, en Vieques, el gasto militar, el salario de los militares. O sea, nunca el New Deal produjo la riqueza que nos han querido vender a nosotros. Y nunca fue dádivas. Nunca fue que lo que nos trajo la PRERA y la PRA fue lo que nos sacó de los. Recuerden que un soldado es carne de cañón. Es sangre, es gente que tú matas a que mate, a matar a otros y a que lo maten. Eso fue lo que, lastimosamente, eso fue lo que ayudó a levantar la economía. Y pasada la Segunda Guerra Mundial, la década del 50 al 60, 49-60, lo tengo aquí en grande, porque ya del 49 al 60 ya Muñoz Marín está gobernando en el Senado por 5 años, 4 años y pico.
ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ahí donde viene supuestamente el boom del Estado, o sea, de la mano de la operación Bustra, que era la operación esta, que supuestamente en Puerto Rico fue lo que nos sacó del hoyo. La operación Bustra, incluso le traje una cita acá atrás, que está en la página donde ustedes, estaba erigida en un modelo básico. Gringo, tú tienes chavo, tráelo para Puerto Rico, monta una fábrica de camisas, yo te voy a dar la fábrica, te la voy a alquilar a precio de pescado bombado, te voy a preparar las carreteras, te voy a ayudar a que tú importes las telas desde la India o lo que sea, no me vas a pagar impuestos y puedes pagar poquito a los empleados. Esa es la operación manos a la obra. Estaba buscando en las imágenes, una cosa que yo quería encontrar es la imagen esta de un obrero grande, blanco, moviendo una rueda de fomento, que fue con la que yo me crié en toda la fábrica. Aquí Caguas, la Mujer de Muñoz Marín, la que es la salida de Caguas. O sea, todos esos locales que hay allí eran de fábrica, que yo puedo entender, tu capitalista, tú vas a invertir, está bien, haga por la fábrica y demás. No. Aquí se le hacía a todo el capitalista. El capitalista lo que era que invertía un capital y un know-how de cómo coser unos brasieres, no pagaba impuestos y el tiempo que durara la exención se iba. O venía Jonathan, cogía 10 años de exención bajo la compañía Jonathan Incorporado y entonces se le acabaron los 10 años. Jonathan no se iba, tal vez. Cambiaba el nombre, le daba los títulos a la tía. A tu abuela fue la que cree en eso. O sea, hablaba con la abuela. Entonces ya la compañía no era de Jonathan, era de la abuela. Y seguían haciendo el contrato y no pagaban impuestos. Ese modelo de exención contributiva que fue el fuerte del Mauricio Manuel Obra tiene unos problemas a nivel de economía. No estoy hablando de política, si es bueno o lo malo los ricos. Primero es que hay que entender que el capital invierte donde tenga ganancias netas. Si yo voy a invertir $1 millón y tú me vas a dar de ganancia 3 millones y me vas a poner el impuesto que de esos 3 yo te pague 1 y me sobran 2 millones, para mí es mejor negocio a yo invertir $1 millón y yo ganar $1 millón sin ganancia, sin impuestos. Me estoy explicando en la parte económica. O sea, el impuesto no afecta tanto la decisión de invertir o no invertir. Lo que va a decidir un capital si invierte o no invierte es la ganancia que va a obtener. Si mi ganancia neta es alta, ni si ganancia bruta es alta, yo estoy dispuesto a pagar impuestos. Ahora, cuando hay exención de impuestos, eso es lo que te atrae esas industrias que no son eficientes, que te producen poca ganancia bruta. Y eso lo que te atrae también es a lo que se llama el capital especulador, que no es el capital que está invirtiendo a 20, 30 años. No es lo mismo una compañía que un negocio. Si usted se va a vender alcapurrias a la calle, todo lo que usted venda alcapurrias se lo mete al bolsillo, ese es su dinero. O sea, no es lo mismo tener un negocito que tener una empresa. Una empresa es, vendí 100 alcapurrias hoy, tanto es salario para mí, tanto es para ahorro, tanto es para guardar para el capital. Aquí lo que se atrajo fue una trulla de buscones, de sacar el billete rápido y no establecer una economía de producción. Y a las industrias más ineficientes, porque si cuando son eficientes pueden pagar impuestos porque les va a sobrar ganancia, como en el caso de las farmacéuticas. No estoy hablando de que las farmacéuticas estén bien, pero las farmacéuticas producen una ganancia altísima. Pagar un impuesto a ellos que no les preocupa tanto. Te doy el chavo si me metí 50 pesos, porque no te puedo dar el chavo de impuestos. Sobrecarga, ese modelo sobrecarga a la clase trabajadora en los impuestos de la clase trabajadora. Las calles de Caguas, alguien tuvo que hacerlas. Alguien tuvo que pasar brea, emparejarlas, poner los tubos. En un sistema capitalista, eso se paga impuestos, parte el capital, parte el trabajador. Por en el sistema de Puerto Rico, los que pagábamos impuestos éramos los trabajadores. O sea, entonces, tras que te vendo barato mi trabajo, me tienes que cobrar más de impuestos para que tú tengas acceso a una calle, tu mula y todo ese tipo de cosas. O sea, eso te sobrecarga sobre la clase trabajadora
el compartir los gastos. Te crea un sifón de ganancia. Un sifón es un tubo que chupa. Como decía Don Chulito, el tubo que chupa. Lo que pasa ahora con Walmart, que tú gastas un peso en Walmart, ese peso ya está en Estados Unidos. En economía hay un principio. Por cada dólar que tú gastas, ese dólar se puede convertir en $2 o hasta en $3, dependiendo de cómo lo gastes. Porque yo compro una alcapurria, pago un peso, el que me cobró esa alcapurria, con eso va que está aquí en la salida de San Lorenzo, en Cachencari, a Oscar, con eso compra los ingredientes, va a Tomate Castro y compra la yautía y los plátanos, y así, entonces eso sí, se sigue multiplicando. Y eso es lo que mueve la economía capitalista. La circulación del dinero mueve la economía capitalista. No estoy justificando el capitalismo, estoy explicando cómo funciona. El gasto produce una circulación de dinero y esa circulación de dinero va ampliando la riqueza social. Cuando tú tienes una inversión extranjera que no te paga impuestos, ese peso que yo no voy a gastar en Oscar Cachencari, lo voy a gastar en Pensilvania, o en Nueva York, o en Manhattan. O sea, no se queda en la economía. Y eso te crea un roto que entonces se convierte en lo negativo. Por cada dólar que tú sacas de la economía no se reduce por $1, se puede reducir por $2 o por $3, porque se perdió ese efecto multiplicador. Entonces, a eso es importante tenerlo, claro, porque eso nos trae al momento actual. Ese no es un problema reciente, es que ese es el modelo que se estableció para Puerto Rico. Ahora hay una ley 2022 que permite a los multimillonarios venir, no pagar impuestos y demás, y se pasan quejándose de esa ley que le hizo Fortuño, por el que escribió el libreto fueron los populares. Ojo, esto no es un problema de populares y PNP. El Estado Libre Asociado, desde antes que existiera, funciona así. Gringo, ven e invierte, no me pagues, llévate las ganancias, y yo tengo aquí unos esclavitos, unos negritos y unas negritas que te van a trabajar bien barato. Encima de eso, se crean pocos empleos. En relación, como no tiene un efecto multiplicador, cada onza de cemento, cada pie cuadrado de bitumul que tú tiras bajo este modelo, te produce menos empleo que lo que te produciría si estuvieras trabajando bajo un modelo que no fuera de capital extranjero que no pague impuestos. Puerto Rico, en el mejor momento del Estado Libre Asociado, nunca tuvo un desempleo de menos de 14%. Mi primera clase de economía en el 1976, el profesor Beck me dijo claramente: ningún sistema funciona con un desempleo de más de 7% por 5 años corridos sin que se caiga. Yo levanté la mano y yo dije: en Puerto Rico llevamos un desempleo de más de 15%. Él no me creyó. En aquel momento no existía internet, yo tuve que buscar el informe Tobin, yo tenía una copia, buscar otros datos. Cuando lo leyó, su respuesta fue: yo no entiendo cómo carajo está funcionando Puerto Rico. Sí, porque era antilógico. Dentro de parámetros capitalistas, tener un desempleo de más de 10% como desempleo estructural, como parte normal del funcionamiento, no tiene lógica en el capitalismo. Y el Estado Libre Asociado nunca bajó de 10%. Y eso a pesar de la migración tan alta. Estoy en la página 2 tan arriba. O sea, vino la PRERA, vino la PRA, pasó la Segunda Guerra Mundial, pasó Corea, y con todo y eso en Puerto Rico lo que ocurrió fue multiplicación de arrabales, se mantuvo el desempleo alto, la emigración siguió por las nubes. Todos nosotros tenemos una abuela, una tía, un primo, un sobrino viviendo en Estados Unidos a estas alturas. Se destruyó la agricultura, porque al no haber mercados endógenos, al no haber mercados funcionando, y al propiciar entonces que la gente viniera a vivir a Caguas, a Villaturabo, a los cementos, a los caseríos, se rompió la relación con la tierra, creó una alta inestabilidad social, criminalidad. ¿Quién era el que estaba por ahí que robaba cadenas de chamacos? 160 y pico de casos cuando joven. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos?
El pana tuyo, Abajo dormido. el pana tuyo, ¿cuántos casos tuvo de joven? 163. 163 casos de joven, robando pulseritas y... 163 falta. Falta, sí, no delito. Se llamaban Falta, tú sabes. Cuando eran menores eran faltas, cuando O sea, eran 18 Eso fue lo que creó el Estado Libre Asociado, eso fue lo que creó la Operación Bootstrap. O sea, aquí nunca fue un paraíso. Aquí en los mejores años se sobrevivía, pero nunca fue un paraíso. Entonces, llegamos ya a la época ya moderna, 1961-73. Ahí empezó a cambiar caña, tabaco, aguja, cierta fábrica de muebles y comercio. Empezó lo que se llamó la Operación Corpo y la gran industria pesada. Ustedes han pasado por Guayanilla, por Tallaboa, y han visto los tanques esos mohosos, cementerio ese de moho y de van allí. Eso fue un gran sueño de una paja mental de convertir a Puerto Rico en un centro de destilación de petróleo para gasolina, aprovechar la posición geográfica, así se traía el petróleo acá y se refinaba para gasolina y otros combustibles y se seguía para Estados Unidos o se usaba internamente. Eso a fin de cuentas terminó más en Santa Cruz que aquí. Pero eso creó en Puerto Rico de nuevo un esqueleto de moho sin haber producido jamás en la vida los empleos que dijo que iba a producir, además del problema del riesgo que siempre implicó al tú tener muchos tanqueros cruzando por el canal de la Mona, el riesgo ambiental, menos mal que como nunca se dejó de un tanquero de eso, y la contaminación ambiental en Puerto Rico. Y lo otro, en la industria del turismo. La industria del turismo, hay un historiador que daba clase con Macao, no sé si dando clase con Macao, Luis López, hizo la investigación de cómo la industria del turismo en los 60 en Puerto Rico estaba amarrado con la mafia. ¿Cuántos de ustedes han visto la película El Padrino, la serie de película El Padrino? ¿Se acuerdan en El Padrino 2? Cuando está Al Pacino en Cuba, están reunidos los mafiosos distribuyéndose Cuba, y entonces viene el golpe de Estado el movimiento 26 de julio, triunfa para la revolución cubana. ¿Para dónde cogieron esos mafiosos cuando Fidel los votó de Cuba? Estados Unidos. No. Eran los sicilianos, entonces dominaban toda ¿Ustedes han oído hablar del Caribe Egipto? ¿Tú te acuerdas de Tony Tursi? Sí, que tenía La mitad de la mafia gringa que operaba en La Habana de prostitución, droga y demás se vino para Puerto Rico. El Caribe Egipto, que era un proyecto del gobierno anterior y demás, terminó siendo un hotel tipo Las Vegas. ¿Por qué en Puerto Rico los casinos tipo Las Vegas también? Porque era orientado a lo que se llamaba ese tipo de turismo industrial o el carabela, que es el turismo que es a jugar, a buscar prostitutas. Los otros días surgió un escándalo de tráfico infantil en Puerto Rico. Y yo vi que en las redes le cayeron encima a la tipa, que a mí me cae pésimo, tú sabes, pero o sea, la tipa es una bestia de derecha. Pero en eso tienes razón. En Puerto Rico hay un tráfico de menores enorme. En Puerto Rico hay un turismo de prostitución infantil enorme. Y eso vino por influencia de esos grupos que vinieron y no estoy hablando de los cubanos, sino de la mafia que estaba en Cuba, que vino, se movió para Puerto Rico, protegida por el gobierno federal y por el gobierno de aquí. Esos eran los verdaderos modelos de desarrollo del Estado Libre Asociado. Según los estudios, 1966 fue el mejor año del Estado Libre Asociado. Ahí los indicadores de desempleo, riqueza y demás, es los mejores años. El periodo... Era cuando un dólar valía $1. Sí. El periodo del 63 al 68 son los mejores, y con todo eso el desempleo nunca bajó a 10%, se seguía la pobreza. Tú vivías en Cagua en el 63, estaba la barriada Morales, estaba Santo Domingo, Checo, Checo, o sea, Corea. en el mejor momento,
la mitad, o sea, mínimo un 30% de la clase trabajadora urbana vivía en arrabales, en el mejor momento de la historia social. Y donde era el campamento contra la Junta, allí todo aquello era el fanguito, todo aquello, o sea, era gente viviendo en arrabales, en calles. Y ese fue el mejor momento del Estado Libre Asociado. Esa es la época de oro, esa es la época gloriosa. Lo mejor que produjo eso fue eso. Un 30% de la población viviendo en el fango y un 30% de la población yéndose de Puerto Rico. Y la criminalidad ya llegando a unos niveles insostenibles. El otro día estaba el anuncio este de 343-2020, que era el teléfono de emergencia de la policía. ¿Por qué hacía falta un número de emergencia de la policía? Si no había la necesidad. Es que había una necesidad, la criminalidad estaba trabajando en Puerto Rico. No estaba a los niveles de 1000 muertos que llegó hace par de años, pero ya era, o sea, aquí en Caguas por la noche ya empezó a crearse el problema. Pasar por aquí de noche, ya para los 70, no se podía. Aquí en Puerto Rico, especialmente ustedes los más jóvenes, nosotros los más viejos nos acostumbramos a ver el cambio de casas a casas tras la reja. Ya cuando ustedes nacieron y se criaron, ya no, lo normal era que las casas tuvieran rejas, ¿verdad? Cuando yo me crié, yo vi ese cambio, que las casas convirtieron en casas de acción. Entonces se quedaron las casas puertas abiertas. Se dejaban las puertas abiertas. O sea, entonces después, el tú tener que vivir bajo rejas, eso es algo que aquí la gente se adaptó, pero significa mucha inestabilidad social, mucha desigualdad social y mucha falta de trabajo. Porque el más pillo, si consigue un trabajo que le da más chavo, se va a trabajar. O sea, porque o sea, estudio tras estudio sociológico, la gente que se queda al margen, lo que se llama el lumpen, el que se queda al margen, el delincuente este de rateo, casi siempre, si aparece un trabajo que valga la pena, prefiere trabajar. A veces sigue robando de vez en cuando, pero prefiere un trabajo y eso está demostrado a nivel. Incluso el último que hizo un estudio serio de eso fue Hernández Colón para los 1980 y lo volvió a rectificar. Lo que pasa es que no son estudios que lo publican, era parte de la campaña, yo tuve acceso a verlo. Entonces, ¿qué sucede? En el mejor momento para el Estado Libre Asociado, también se da una confluencia de que ya en Puerto Rico en aquel momento había veteranos de la Primera Guerra, veteranos de la Segunda Guerra, veteranos de Corea, eso es mi papá, y ya empezaban a haber veteranos de Vietnam. O sea, ya el peso relativo del ingreso militar, ya fuera por los muertos que recibían las viudas y los hijos, el GI Bill para estudiar, por las pensiones, también ya eso se convirtió en un % importante de la economía. De nuevo, no fue la PRER y la PRA. Trabajo de la gente, pensiones militares, salarios y demás. Encima de eso, vino un cambio social en Estados Unidos bien importante. Cuando en 1963 matan a Kennedy, Lyndon B. Johnson se tira una maroma económica bien importante que hay que entender. El gobierno siguió gastando mucho en lo militar y siguió gastando mucho en obras sociales, construcción de caseríos y cosas así. Creó una inflación, porque de momento había mucha producción, pero creó un aumento de nivel de vida, en el sentido de lo que uno llama nivel de vida, más pantalones, ya no era solo pantalón, podías tener dos, empezaron a llegar los tenis, tú podías conseguir unos tenis por 2 pesos, empezó un cierto bienestar y menos miseria de comida. Ya en Puerto Rico, en los 60, empezaron a entrar los primeros supermercados en el sentido que tú coges un carrito. Antes de eso, tú ibas hacia la compra, dejabas una nota en un colmado y cosas así. Empezó a transformarse mucho hacia el Puerto Rico que conocemos ahora. Y empezó más tarde, ¿cómo que se llama la beca ahora? Que ya no es la Pell Grant. Okay. Empezó 2, 3 cosas que damos por sentado ahora. La Pell Grant, que antes era la BOG, Basic Education Opportunity Grant,
un aumento más grande en el acceso a cupones. Los cupones de alimentos existen desde hace muchos años antes, pero los multiplicaron. Los cupones de alimentos nunca fueron un programa de welfare, fueron un programa del Departamento de Agricultura para que los agricultores gringos tuvieran mercado para sus productos. Es una decisión también geopolítica para que mantener la agricultura gringa solvente y poder ellos ser el granero del mundo y no tener que depender de comida del extranjero. Pero resolvieron, multiplicaron los cupones y los accesos a vivienda pública. La vivienda pública existe en Estados Unidos desde el comienzo del siglo XX. Pero el propósito original era, tú tenías un problema, pues aquí tienes un techo por 2 o 3 meses y te vas. En la década de los 60 y 70 se empezaron a crear comunidades completas que no era para el concepto temporal, sino para que la gente viviera ahí toda la vida. El concepto, por ejemplo, el Farasterio, el de Puerta de Tierra, de los primeros, aquello no era un caserío. Allí era un proyecto híbrido que si tú con chavo querías vivir, pagabas y tú no tenías chavo para que vivías gratis. Y los primeros caseríos en la década del 30 eran en esa línea. Ya después de ahí se empezó a construir un caserío como tipo Manuela Pérez Llorens, que es, métete ahí, te saco del fanguito y los meto a todos los pobres ahí, porque desde con 3 puestos de vigilancia con ametralladora tú puedes vigilar todo lo que está pasando allí. Por eso es que los puntos cogieron tanta fuerza, porque la forma que están construidos eso son conceptos nazis de tener vivienda acumulada en un sitio que fuera fácil controlar militarmente. Ahora, esa multiplicación de esas cosas federales no se dio de gratis. Los veranos de 1965 en Los Ángeles hubo un motín de negros para los negros, principalmente, por comida. 1965 en Los Ángeles. 67, verano de Detroit, hubo 16 muertes, 493 personas heridas. Eso era común en los veranos en Estados Unidos. Decían que si el calor, que esto, que si lo otro, se combinaba la tormenta perfecta. Ustedes vieron la tormenta en Estados Unidos ahora, la tormenta de nieve. Digo, bajo esas condiciones es bien difícil seguir protestar a la calle. Ahora, el verano, que la gente esté en la calle, en la década del 60 en Estados Unidos era romper calles, romper carros, romper edificios. ¿Cuáles eran los reclamos? Comida, vivienda, empleo de la juventud principalmente negra. Entonces los puertorriqueños, algunos chicanos, mexicanos mezclados con ellos. Entonces, esas protestas produjeron el BOG. La lógica, y está en la lógica de los debates congresionales. La industria norteamericana no producía empleo suficiente para la gente que tenía. Me salían los muchachos a los 18 años de la escuela superior, yo no tenía trabajo para ellos. Pues mira, vamos a mandarte a Bayamón, estate 4 años allí en Bayamón, estudiando una carrera, porque si no, estás jodido, no voy a tener empleo para ti. De ahí que vino la BOG. La BOG no fue que a alguien se le dijo, coño, si educamos a nuestros jóvenes vamos a hacer una mejor sociedad. No. Los jóvenes nos están quemando el país, vamos a darle chavo para que se vayan a las universidades a estudiar y que no nos jodan a nosotros. Ahí cambió el concepto de lo que se entendía como universidad a comienzos del siglo XX, que para una élite, a que prácticamente todos los jóvenes tuvieran un título universitario, aunque fuera de un Mickey Mouse Junior College, pero que apareciera el título. Y eso no es un proyecto educativo, era un proyecto de posposición para que evitar que la gente muy joven entrara al mercado de empleo y reclamar entonces empleo, y el sistema no lo podía dar. Eso en Puerto Rico creó una nueva generación de universitarios. Yo no hubiera podido ir a la universidad, lo más seguro, sin ese tipo de becas. Ya en los 70, ya cuando yo me gradué en el 76 de la High, ya era bastante común que tú pretendieras ir a la universidad. No era lo normal todavía, pero ya era bastante común. Yo, gracias a Dios, estoy en un colegio, mami se sacrificó. Todavía en la escuela pública no era tan común, pero la escuela pública también tiene otro problema, que por cada 2 que empezaban Kindle, solamente 1 terminaba la escuela superior.
O sea, que eso era otro problema, que eso se ha mantenido hasta tiempo reciente. Por eso es que hay tantos kiosquitos por ahí que te dan el diploma de cuarto año en 3 meses. O sea, que es un problema serio. Pero ya en la década del 70 se empezaba a partir de la premisa de que tú no tenías que ser un genio para ir a la universidad. Se partía de la premisa de que tú no tenías que pasar hambre miserable, que por lo menos te llevaban unos cupones, cosas así, que tú no tenías que vivir en un arrabal, que por lo menos tenías una casa con techo de cemento y piso de cemento, electricidad y agua. Eso no fue un cambio de benevolencia del sistema, fue en respuesta a estos motines que se dieron en los 60, a la presión que causó la Unión Soviética, porque la Unión Soviética estaba alcanzando esos beneficios para toda su población y la Revolución China apuntaba en esa dirección, y los países europeos y norteamericanos y Estados Unidos tuvieron que empezar a dar ese tipo de beneficios a la clase trabajadora. En el 73 viene un cambio, lo que se llama la crisis petrolera. La crisis del petróleo, más o menos, término bien sencillo, era que antes tú podías ir a la gasolinera y con un vellón conseguías un pabellón, 10 chavos, un galón de gasolina. ¿Qué? Un galón de gasolina por 10 chavos. Y los árabes, incluso la OPEP originalmente surgió de Ecuador, no fue de los árabes. Dijeron, no, pero yo estoy vendiendo mi petróleo muy barato. Y lo que dijeron fue, yo no voy a producir más petróleo, lo voy a reducir, a menos que tú me pagues 10 veces más lo que me están pagando. Ese embrollo, para que lo tengan claro, no fue una ocurrencia de los árabes, fue una ocurrencia de Citibank. Los Rockefeller tenían unos árabes, vamos a suponer, José, ¿verdad? Ocean es un jeque árabe, tiene un ingreso de $5 millones al mes. El cliente mío de Citibank, porque él vende el petróleo y lo vende a una compañía inglesa que se lo vende a Estados Unidos, que esos chavos llegan por transacciones, o sea, incluso en aquel momento eran transacciones electrónicas, no era que un vendedor libre y le daba a los chavos, ni le daba una cajita con chavos, se los dejaba, ¿no? Y entonces era cliente principalmente de Citibank. Y Citibank se lo cogió, oye, ven acá, José, si tú subes el precio del petróleo en vez de $5 millones al mes, te van a llegar $50 millones. Y dieron cuenta, ¿verdad? No se puede negocio. Entonces, empezaron como pasó con la deuda aquí, empezaron a algunos jeques de esto prestarle dinero adelantado, bajo la premisa que el petróleo iba a aumentar de precio. Y los jeques tuvieron que aumentar de precio, porque ya tenían la deuda. Y las grandes ganancias de esa crisis del petróleo terminaron en el First National Bank y los bancos de los Rockefeller. Claro, hubo gente que en los países árabes que lo aprovecharon, porque eran tantos y tantos chavos que tú podías botar 10 millones y te daban 100 millones para hacer cosas. Pero no fue una cuestión estrictamente árabe, fue una combinación de juegos pichiricache. Eso ocasionó que en Puerto Rico la gasolina subiera de 10 chavos el galón a $1.50 el galón. Fíjense que ahora en Puerto Rico la gasolina se compra por litros. En Estados Unidos la siguen vendiendo por galón. Perdón. Y aquí se vendía por galones. Pero parte del embuste fue para que tú no te dieras cuenta que el galón había aumentado tanto, pues ya el precio te lo vendían por litro. Para que ustedes vean la cuestión de cómo la ideología, cómo aquí el engaño, viene toda esa tramullita por ahí. Entonces, si tú le añades la inestabilidad social, la cuestión del petróleo, el colapso de la Corpo, pues esos años del 66 al 68 en Puerto Rico duraron bien poco. Incluso aquí en Puerto Rico se repite el embuste de que los gobernadores tienden a estar 2 términos, ese embuste. Los gobernadores fueron Muñoz Marín, Rosselló y Hernández Colón, los que duran un término. El que estuvo Hernández Colón, el término que estuvo Ferrer en el 68 y 72, se fue porque no pudo con la crisis que había. Vino Hernández Colón del 72 al 76 y también lo sacaron porque no pudo con la crisis que había.
O sea, entonces, en ese sentido, antes CDP Barceló duró 2 años, duró 2 términos. O sea, entonces CDP vino Hernández Colón, duró 2 términos, pero siempre han sido, la mayoría han sido de un solo término, porque la crisis económica de Lela siempre ha explotado por algún lado. Después del 82, de la década del 70, ustedes han oído hablar de lo que se llama la 936. Hubo manos a la obra. Las fábricas de zapatos y de tela venían aquí, no pagaban impuestos y la gente trabajaba en la cubanita y demás. Que dentro de aquel momento pues pagaba unos salarios, mi madrina trabajó ahí, me acuerdo, entonces, pero pagaba un salario razonable dentro de la época. Después vino la 936. Las 936 surgen de nuevo, no es porque los Estados Unidos sean buenos ni el capitalismo sea bueno. Es que además de Cuba, en el 59 triunfa la revolución sandinista en Nicaragua en el 79. Y a pesar de que los sandinistas no eran comunistas, como el movimiento 26 de julio, hacia donde cogió la revolución cubana, tampoco eran proimperialistas. Y había un sitio por ahí cerca, Granada, que también la izquierda estaba ascendiendo, y en Puerto Rico la izquierda estaba ascendiendo. Los gringos se les ocurre crear lo que se llamaba la Iniciativa del Caribe. Pues mira, lo que hicimos para Puerto Rico vamos a expandirla para el Caribe. Y tenía 2 o 3 fórmulas. Nicaragua podía producir cosas en Nicaragua y poder venderla en Estados Unidos sin aranceles. Claro, entonces empezaron, y en México también, entonces empezaron las maquiladoras en México, lo mismo que hacen aquí, pero empezaron a hacer en México, en Santo Domingo, Nicaragua, El Salvador. Hacían pactos con Estados Unidos, tú montabas la fábrica en El Salvador, una vez fui a El Salvador, y hay una fábrica que era idéntico a Caguas, que tú pasabas 5 o 8 fábricas, y entonces tú veías quienes trabajaban eran mujeres, y lo que era Caguas en la década del 60, Salvador en la década del 90. Y carros, los ensamblados. Entonces, ensamblados, maquiladoras y demás. Y le añadieron una partecita al asunto. Tú inviertes en el Caribe, tú inviertes en esto, tú eres millonario. Yo no te voy a eximir 100% de los impuestos. Ahora, si tú esas ganancias me las dejas en Puerto Rico por un tiempo, por este tiempo, te voy a eximir de los impuestos. Después, cuando te los lleves, te voy a cobrar un poquito. Entonces, casi el inversionista. Pues me gané $100 millones, meto 50 en el Banco Popular para que no me cobren impuestos sobre esos 50. Y eso creó en Puerto Rico, había mucho efectivo. El Banco Popular tenía muchos chavos. ¿Tú quieres un préstamo por una casa? Toma. ¿Tú quieres un préstamo por un carro? Toma. ¿Tú quieres empezar un negocio? Toma. Porque había dinero para prestar. Ese sistema de Iniciativa del Caribe sí produjo una fluidez de mucho efectivo. Ahora, también las farmacéuticas, cambiar de petroquímicas a farmacéuticas, creó también el que se establecieran en Puerto Rico un tipo de fábricas que fueron muy buenas en cierto sentido, pero de nuevo, producción de químicos, producción de fármacos, alto consumo de agua, alto consumo de electricidad. Sabrá Dios qué veneno lanzaron a las aguas de Puerto Rico. Pagaban muy bien. Yo pude comprar casa gracias a un chivo que tuve con una 936. Tenía chavo, pagaba muy bien, pero al no pagar impuestos de nuevo, al no estar encajado en la economía del país, no produjo prosperidad. Ejemplo, una de las pastillas que más se vendía en la década del 90, salía en televisión, no era ni Viagra ni nada, pero una de esas pastillas que tú veías entre las guaguas, los anuncios y demás, se producía en Barcelona. La pastilla, 1990, más o menos, ¿cuándo fue que ahí botaron del trabajo? Al 90 y pico, me botaron del trabajo donde estaba. Darle en los 90, después en los 2000. Ahí fue que entré un hito. La pastilla es así en Puerto Rico. La pastilla, si tú ibas a la farmacia, te cobraban 25 pesos por la pastilla. En Puerto Rico, en Puerto Rico se producía esa pastilla, pero no salía de Barceloneta a Cagua,
salían drones a Pensilvania. Entonces en Pensilvania las empacaban en paquetitos, entonces las volvían a mandar a Puerto Rico, aquí era 25 pesos. Cuando salía de Puerto Rico a Pensilvania, la pastilla valía 10 chavos. Entonces, sí, dejaban chavos, pagaban bien en comparación con los demás, pero no dejaba aquí. O sea, si eso se hubiera empacado aquí, la fábrica de cartones y papeles, que hay una todavía que las hacen, o sea, en Puerto Rico, y ese tipo de cosas, pues no, eso no se hacía aquí. Los chavos grandes se hacían allá. Encima de eso, las ganancias entonces reportadas se hacían allá. Claro que si yo meto $100 millones en una fábrica y después reporto que lo que vendí fueron $2 millones al año, declaro pérdida. Nunca tengo ganancias. Porque las ganancias que las reporta entonces la sucursal en Pensilvania o Inglaterra o donde sea. Paga más por hora, es cierto, pero no produce el bienestar de una economía que funcione de esa manera. Encima de eso produce otro problema. Estimula la migración. El mismo ingeniero en Puerto Rico, estoy hablando de un caso real, doctorado en química, ingeniero con un doctorado en química, no un ingeniero químico, un ingeniero con un doctorado en química. Estaba a cargo de una de las unidades de la planta, produciendo productos. En Puerto Rico, su salario era en los 90 muy bueno, 70 y pico de mil dólares, más unas acciones, una chavería. En Puerto Rico esa, bueno, ahora mismo 70 mil pesos en Puerto Rico es el filete. El mismo puesto en New Jersey, haciendo lo mismo, $250 mil a la vez. Cada vez que hablaba con el tipo siempre estaba con la angustia que se iba o no se iba, se iba o no se iba. Es lo mismo 70 mil que es bueno que 250 mil. Los trabajadores de línea, aquí en Puerto Rico cobraban muy bien, de 17, 20 pesos la hora. Eso es fantástico. Pero los de New Jersey cobraban 28, 35 la hora. O sea, que entonces, encima de que no pagan impuestos, encima de que son un sifón, lo que pagan es una fracción de lo que pagarían, de lo que tienen que pagar en otro mercado. Entonces eso también te crea, de nuevo, lo del capital especulador. El que viene es buscando salario bajito. Tan pronto yo consigo en Santo Domingo un salario más bajito, me voy para allá. Entonces no te crea una industria. Ese es el modelo del Estado Libre Asociado. Aún las 936 repitieron ese modelo de exención contributiva. Eso por un tiempo te crea unos empleos chéveres. Mi madrina, cuando trabajaba en la Cubanita, pues ella era la de más chavo del vecindario. Pero ¿qué sucede? Venían los layoffs. Entonces la Cubanita, cuando tenía órdenes, la llamaba, pero cuando no tenía órdenes se quedaba en la casa. Entonces ya dejaba ese en la cheque. O sea, que son trabajos inestables que tú tienes bien poca capacidad de proyectar y de desarrollar una economía con ellos. Y encima de eso, son industrias altamente contaminantes la mayoría de las veces. El modelo de exención contributiva nunca funcionó. Y encima de eso se dieron dos cosas para esa fecha. En el 1982 se da el 12º Congreso del Partido Comunista de China, que pone en vigor el Plan de Desarrollo Económico, que es lo que conocemos ahora en China, que si en China se fue el capitalismo, ¿no? Eso fue una decisión del 12º Congreso de 1982. En China había pasado por unas hambrunas increíbles, había metido la pata en su desarrollo económico y dijeron, no, tenemos que tener una zona capitalista para producir riqueza, porque entonces, ¿qué sucede? Muchos de los trabajos de mano de obra barata se fueron para otras partes del planeta, incluyendo China. Ya tú en Puerto Rico no podías competir con mano de obra barata, porque entre estar desempleado y estar cobrando poco, mucha gente prefiere estar cobrando poco. Pero el problema está que ni siquiera eso, empezó una competencia fortísima de otros países, especialmente en la China, y encima de eso, en el 91, cayó la Unión Soviética. Usted puede decir todo lo que usted quiera de la Unión Soviética, pero gracias a que la Unión Soviética existía, Europa y Estados Unidos les dieron más beneficios a los trabajadores.
tuvieron que crear el seguro social. Algo que nosotros damos por sentado, eso fue por presión de los comunistas, de los revoltosos y porque existía la Unión Soviética. Vivienda, porque lo alcanzó, la Unión Soviética alcanzó vivienda digna para su población. Estados Unidos y Europa se tuvieron que mover para el mundo. Al caer la Unión Soviética, lo que se llama el neoliberalismo se desató. El capital dijo, ya yo no tengo que dar tantos beneficios, ya yo no tengo competencia con nadie. Mira, Jonathan, ya no te voy a pagar 10 pesos a la hora, te voy a reducir a 6. No lo quieren, no me importa, porque tengo aquí 5 personas esperando. Y si me joden mucho, no lo consigo en Puerto Rico, me voy para Santo Domingo. O sea, ya el capital dejó de tener una presión de los sindicatos, internacional, capacidad de guerra. Y eso es lo que se llama política neoliberal. Se vuelve el liberalismo siglo XIX. Para el carajo los derechos, la ganancia corporativa va por encima de derechos, no me importa tu condición de vida. Entonces imagínense un esquema como el Estado Libre Asociado que nunca estuvo muy de buena cuando entra al neoliberalismo. O sea, teníamos catarro y cogimos pulmonía. De esa primera etapa del neoliberalismo, en Puerto Rico sobrevivió bastante bien del 1994 al 2006 gracias a las 936, a que eso todavía estaba ahí. Pero ahí empezaron a desmantelarse un montón de derechos trabajadores. En el 1993, 94, no más que nunca lo hice, pero o sea, aquí a mí me robaron 2 semanas de trabajo, porque eran días libres, y dijeron, no, para hacerlo más competitivo hay que cortar los días libres en Puerto Rico. Y de buenas a primeras, días que antes eran libres, yo tenía que empezar a trabajarlas de gratis para mi jefe, por unas leyes en Puerto Rico. O sea, eso es parte del neoliberalismo. Menos mal que mi jefe no era tan bruto tampoco. Yo le dije, no te voy a trabajar de gratis. Y por lo menos le saqué un carro en la negociación. Y yo le dije, no, pues, búscame en casa si tú crees que yo venga a sufrir. Pero esa fue mi respuesta. O sea, pero aquí en Puerto Rico la clase trabajadora tuvo que empezar a trabajarle de gratis días que antes no había que trabajar. Y eso es como si se robaran 2 semanas al año de tu vida que te pusieran a trabajar. Empezó el desmantelamiento de los servicios de salud públicos a nivel general. Bueno o malo, mediocre. Aquí había un sistema público de salud que tú podías ir al hospital municipal y por lo menos no te morías y te atendías de gratis. Eso se eliminó en los 90. No, eso era el sistema que estableció, y eso es una cosa que hay que reconocer al Estado Libre Asociado. Uno de los aciertos del Estado Libre Asociado fue que establecieron un sistema de salud pública que en Cuba se copió en parte de lo que existía aquí cuando estableció el de ellos. Era un sistema primario, secundario, terciario, centro médico, lo poco que queda. El de Caguas antes decía regional, que es ahora el Menonita, el que queda en la serie para Sidra. Y antes sí que era un pajardo. ¿Perdón? Ajá. Okay. Sí, por eso, el de acá abajo que era el hospital municipal, que ahí fue donde yo nací. Era un hospital, no tenía las medicinas que hacían falta. Ahora, tú te cortabas una pierna, tú podías ir allí y te atendían de gratis, sin seguro ni nada. Y te estabilizaban y tenías que estar 2 o 3 días hospitalizados allí, te daban 2 o 3 días hospitalizados sin factura ni nada. Era gubernamental, era público. Viene el neoliberalismo, que aquí se dio con Rosselló, pero hay que insistir, ojo, esto no es asunto de rojos y azules, porque la mayoría de los hospitales la compraron consorcios de rojos, azules y verdes. Entonces eso no, o sea, eso de seguir echando la culpa a los PNP y obviando los demás grupos en ese sentido. O sea, y empezaron a privatizar esos hospitales. Y eso fue parte de lo que perdió también la clase trabajadora. Antes tú tenías un accidente cualquiera y te llevaban con la ACA y demás, o sea, y te atendían. O sea, ahora es un riesgo bestial tú ir a cualquier servicio médico. Esa es parte de lo que se perdió bajo el neoliberalismo.
tan reciente como hace 4 años, hace 4 semanas, siguieron cortando derechos a los trabajadores. ¿Ustedes se acuerdan que hace 2 años eliminaron el beneficio que era doble paga para trabajar los domingos? Sí. Y ahora, hace una semana, eliminaron lo que era paga y media. O sea, es una tendencia que viene fuerte desde los 90. Esto no es Rosselló, esto no es Fortuño, esto es Agapito. Esto es a nivel internacional, se llama neoliberalismo. Por en Puerto Rico, el problema está en que te están quitando mucho de lo poco que tenías. Aquí se agrava el asunto porque las opciones económicas de trabajo, por ejemplo, ahora en Puerto Rico, nosotros pudiéramos traer gas natural de Venezuela prácticamente gratis. Ustedes saben que el gas natural en Venezuela lo botan. Porque la forma en que ellos producen petróleo y demás, le produce un gas natural que no le tiene mercado. Lo botan. Pero como somos colonia gringa, incluso cuando Chávez hizo lo de Petrocaribe, en Harlem consiguieron petróleo barato, gracias a Chávez, pero aquí en Puerto Rico nunca lo consiguieron. O sea que estamos en una época donde el capitalismo está rampante, por encima de eso las limitaciones que tenemos están más cabronas todavía. Entonces, encima de eso, ya estoy cerrando, ya hace como las 9:10, ¿verdad? Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Está en la página 4. Entender la economía del siglo XXI requiere entender eso. Cómo el Estado, lo que conocemos como Estado o país, deja de existir. Y son las grandes corporaciones las que van a tomar la función del Estado. Ejemplo, Estados Unidos firmó un acuerdo que Trump dice que se va a echar para atrás, pero el acuerdo ya firmado dice que si yo soy una empresa privada, vamos a poner el caso de un hospital, y viene, ¿cómo se llama el nene de Willy Miranda? Wilito del otro, ¿sabes? Decide comprar el Menonita para hacerlo público de nuevo. El hospital Menonita puede demandar a Wilito, no porque le haya quitado el hospital, sino por las ganancias que el hospital dejó de percibir en el futuro. Que eso es algo nuevo en jurisprudencia. O sea, de que tú puedas demandar al Estado por ganancias que tú tenías proyectadas ganarte. No por algo que perdiste, sino por lo que tú pensabas ganar. Y Wilito hace eso y el hospital Menonita lo lleva a un juez. ¿Cuál va a ser el juez que va a decidir? No va a ser un juez público, va a ser un juez de estas compañías privadas. ¿Qué es lo que va a decir el juez? Sí, Wilito, págale. Eso a nivel municipal es una cosa, pero entonces a nivel de Estado, de que por ejemplo Nicaragua no puede demandar a Monsanto si Monsanto deja unas semillas por ahí que se pierdan y le jode la agricultura a Nicaragua, Monsanto está exenta según este tratado. Si se prueba en Perú que Monsanto contaminó el agua o la Gelber contaminó el agua de los ríos, no pueden demandar el que se demanden las corporaciones y las demandas. Encima de eso, yo te puedo demandar. Yo estoy en Perú, monté esta fábrica y estoy fabricando soya, estoy en una fábrica de procesar soya. Tú me abriste una fábrica al lado de procesar soya. Gobierno, yo te puedo demandar a ti, gobierno, por las ganancias que yo deje de percibir y te puedo obligar a cerrar tu fábrica. Sí, no es competencia. Yo lo que tengo que demostrar es que yo tenía la proyección de sacar ganancias. O sea, la proyección que está por escrito, o sea, está así por escrito. Y además de eso, inmune en tus cortes a demandar. Me quieren demandar, tienen que venir a una de estas cortes internacionales Walmart, privada. O sea, no puede demandar en tus cortes. Y eso ha sido firmado por el jefe de Estado. Entonces, sí. No todo el mundo, búsquense, esto es una competencia de ciertos grupos con lo que se llama el BRIC y demás. Por eso digo, por entrar en ese tipo de detalles, ahora, por eso le digo, está aquí, búsquense lo que es eso,
Porque eso es un cambio del rol del Estado como lo conocemos. Es un experimento del capital, que con esto quiero cerrar. Y recuerden que en Puerto Rico se ha experimentado con todo. Una junta de ciudadanos, que no es el Estado, fíjense la similitud a la que quiero llevar. La Junta de Control Fiscal fue creada por el gobierno, pero eso no es una entidad del gobierno, es una corporación privada. O sea, que podemos pensar que las corporaciones están tratando de eliminar Al Estado, sí, sí. El Estado como lo conocemos. necesario. Sí. Y como nada que se dé. No. Ya el 20% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos estudian en universidades for profit, no privadas, for profit, que es distinto. O sea, ahora mismo creo que el 70% de la población penal en Estados Unidos está en cárceles privadas. Privado, sí. Ahora mismo, según el estado de jurisprudencia, si yo voy a Walgreens y me gusta un trípode y me lo quiero llevar, seguridad de Walgreens a mí no me puede detener. Lo más que puede hacer es pedirme que me quede ahí, esperar que venga un policía. Si un guardia de seguridad de una empresa privada te pone la mano encima, tú tienes derecho a agredirlo como defensa propia. Él no puede ni tocarte. No importa que tú te estés llevando, o sea, la caja registradora. Yo he visto personalmente ahí. Sí. Bueno, no, a nivel de derecho no, a nivel de lo que pasa, a nivel de derecho no puede hacer. Ahora, bajo este esquema, eventualmente Walmart puede arrestarte, condenarte a un juez privado y mandarte a una cárcel de juez privado. ¿Qué? Sí, entonces, ahora, ese tipo de transformación, fíjense que va bien a la par con el concepto de una junta de control fiscal. Una entidad privada que es la que le está diciendo a lo que queda del Estado de Puerto Rico qué puedes hacer y cómo gastar los chavos y cómo cobrarlos. Las planillas, los que llenamos planillas, el año pasado, recordarán que ya tu planilla tú no se la sometes a Hacienda, se la sometes a una de 10 compañías electrónicas y esa es la compañía que se la somete a Hacienda. Ya nosotros no estamos radicando la planilla frente a Hacienda. Ya la cuestión esta de la multa de los carros en el estacionómetro, la cuestión de los peajes, o sea, hay funciones que acostumbramos a ver del Estado, cada vez más lo acapara la empresa privada, grandes corporaciones. ¿Y qué mejor sitio para experimentar con eso que en Puerto Rico? ¿Qué mejor sitio para decir, bueno, si tú jodes y jodes y jodes y jodes a la gente, ¿cuánto aguanta? Esos son experimentos sociales. ¿Cuánto de lo que está ocurriendo aquí? Yo no estoy diciendo que se sentaron dos canchanchanes a fumar cigarros y pensaron, vamos a hacer esto más joder, a ver, o sea, pero es parte del esquema de cómo funciona la realidad en el capitalismo. Vamos a probar esto, tenemos este sitio en Puerto Rico, vamos a probarlo ahí y demás. En Puerto Rico la clase trabajadora ha visto su ingreso reducirse 20% en los últimos años. La alcancía de la clase trabajadora en Puerto Rico era la casita. La casa que compraban, que la pagaban por 30 años. La gente que le ha metido 300,000 pesos a una casa y que ahora descubre que lo que tiene son 100,000 pesos en la alcancía. Fíjense que usted esté metiendo un peso todos los días a una alcancía y llega a Navidad y dice, coño, tengo 300 pesos de igualdad, voy a poner una borrachera de eso. Momento de la alcancía, lo que tenga son eso es los métodos de ahorro de este sector de nuestra generación, mi mamá y mi caso, muchas de mis contemporáneos. Yo compré casa muy tarde, yo mi casa nunca lo voy a dar paga, y yo eso le dije al hijo mío. Pero la idea era tú dejar la casa paga de herencia para tus hijos. Ahora, encima de eso le he añadido el reverse mortgage, que yo pago la casa, entonces la casa sigue siendo del banco. Entonces fíjense que todo el esquema no es solamente lo colonial, todo el esquema de por dónde anda el capitalismo en Puerto Rico. Lo que pasa es que Puerto Rico agarra, coge unas repercusiones peores al no tener engranajes de poder comunicarlo con otras economías o al nunca haber tenido una economía nacional que más o menos nos hubiera servido de sostén. Capitalista gringo y capitalista boricua para mí son capitalistas. O sea, no era cuestión de bondad,
es una cuestión de estructura económica. O sea, los gringos no van a poder llevarse las carreteras que hay aquí en Puerto Rico. O sea, están ahí. Pero con una burguesía nacional, tal vez un poquito más de impuestos, tendría menos hombres. O sea, a eso es lo que me estoy refiriendo. Pudiera haber un esquema más amigable con el respecto. Resumiendo, la economía de Puerto Rico siglo XX es un ejercicio de geopolítica yanqui, de cómo dominar una colonia. Nosotros no tenemos una economía nacional en ese sentido. Lo que tenemos es una economía, como decía Pedro Albizu Campos, el Estado Libre Asociado, el gobierno de Puerto Rico, una corporación creada para administrar el botín de guerra del 98. Detalle, gerente más, gerente menos, eso no ha cambiado. Segundo, para administrar la colonia, el botín de guerra del 98. La frase correcta de Albizu, que no me equivoco, es: el gobierno de Puerto Rico es una corporación creada para administrar el botín de guerra de 1891. Segundo, Puerto Rico nunca, ni ahora ni nunca, ha sido mantenido por los Estados Unidos. La PRERA, la PRA, los cupones, la BOG aliviaron ciertos sectores. Pero la economía de Puerto Rico ha sido impulsada, sostenida por la clase trabajadora puertorriqueña en todo momento. E incluso esas ayudas federales no vinieron por voluntad, vinieron porque en Estados Unidos le estaban tumbando la casa a los gringos. La política de exención contributiva es un engaño, no funciona. Usted puede ser capitalista y no tiene que ser, puede ser hasta estadista, por entender que eso es una mierda. O sea, eso no funciona para mantener la economía. Eso fue que lo hicieron para complacer a 2 o 3 inversionistas y crearles pendejas. Y la reducción de los salarios aumenta el desempleo. Le dicen, no, que si bajamos el salario, que esto, que si lo otro, pues entonces va a haber más oferta de empleo y demás. Mientras más tú sigues bajando los salarios, más desempleo hay, porque menos gasto hay, y por lo tanto entonces menos se sigue vendiendo. Tú quieres mejorar la economía capitalista, aumenta los salarios, aumenta la gente que trabaja, la cantidad de gente que trabaja y aumenta los salarios. Eso hasta Henry Ford lo hizo. Henry Ford, que era fanático de Hitler, lo hizo. Yo quiero vender más carros, yo voy a aumentar mi salario. No por socialismo ni nada, es una regla de capitalismo. Pero una pregunta. Sí, y entiendo muy bien, ¿verdad? Pero hay proyecciones reales de que se van a generar empleo, independientemente sea el socialismo, porque la realidad es que la tecnología llega ahora a desplazar a la gente. En el cine, por ejemplo, donde yo trabajaba, en mi experiencia, tú tenías 5 o 6 cajeras y ahora tienes una máquina que te hace el trabajo de 4 de ellas. Y por más que tú subes el salario, tú puedes subir el salario y la gente va a empezar a llegar al cine, pero eso no significa que va a haber más empleo. Son dos cosas distintas. Tienes razón. La tecnología, desde que se creó, se utiliza para desplazar la cantidad de horas personas que hay que trabajar en casa. Ahora, tú tienes varios modelos básicos con respecto a eso. Está el modelo de no un subsidio, una renta para todo el mundo. Todo el mundo aquí va a recibir $1.300 mensuales en su casa, trabaje o no trabaje. Recoger la distribución de la riqueza, repartirla a nivel social, y si tú quieres trabajar 20 horas para tener un ingreso extra, y tú 25 a tener un ingreso. Pero no es que te lo vayan a quitar como ahora en los caseríos. Yo te doy whisky y cupones, te doy 500 pesos, pero si trabajas te los quito. No. Es una renta básica. O sea, eso es sumamente razonable. Otra cosa, otras alternativas que hay sobre el tablero, tipo por ejemplo en Venezuela se está haciendo en varios sitios, es reducir la cantidad de horas de trabajo. Pues mira, ya yo no necesito 5 cajeras a 40 horas a la semana, lo que necesito son 5 cajeras a 20 horas a la semana. Ahora, esas 20 horas, como en Alemania, esas 20 horas yo te sigo pagando lo mismo que cuando trabajas 40. Aquí no. Aquí te... ¿Perdón? Bueno, a nivel social, ahí es donde entra la otra parte de la ecuación, y antes de economía, pero eso es la otra parte de la ecuación, que tú necesitas tener una sociedad organizada para el ocio creativo.
que no sea conectada a televisión, que haga cosas como en Cagua. Por ejemplo, yo creo que esta iniciativa y otras iniciativas en Cagua están muy bien, pero bien descoordinadas. O sea, bien hecha sería que a cualquier día de la semana yo pueda ir ahí a la plaza y a las 8 de la noche pueda dar un café y comer un hamburguesa. No unos días sí, otros días no. Y que yo pueda ir al cine todos los días, por lo menos, si yo tengo 3 hijos ahora mismo, yo no puedo ir al cine. Soy yo, que vivo relativamente mejor que el promedio, ir al cine y lo pienso. Pero alguien con 3 hijos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Enchucharlo a la televisión y mandar. Con un concierto de Giro Rodríguez en el Choliseo, a 100 pesos el boleto. Entonces, de ahí es que viene la importancia de lo que se llama el ocio creativo. ¿Por qué las escuelas no pueden abrir por las noches? ¿Por qué ahora mismo de Simulacro Biblioteca de Cagua lo que hay es el proyecto de libros gratis? Y no hay un sitio con wifi y demás que los muchachos pueden estar atrás unas 2 semanas. Y así por el estilo. O sea, requiere que la sociedad engrane en otra dirección, pero mientras sea el mercado el que dirija esto, va a estar abierto 24 horas Walmart. Fíjate que Walmart sí abre 24 horas. O Walgreens. O Sam, no, Sam también abre 24 horas. Okay. Ahora, la Yupi no puede abrir 24 horas bajo este esquema. ¿Por qué yo no puedo coger clase en la Yupi un domingo por la noche de pintura? ¿Me explico esa parte? Sobre todo el modelo de educación continua. Sí. En Venezuela las escuelas están repletas todas las horas y los 7 días a la semana. La cantidad de adultos estudiando en Venezuela, desde escuela de diploma de equivalencia, por ejemplo, cursos universitarios, es increíble, son unos números increíbles. Pero sí, necesitaríamos otro tipo de esquema, necesitaríamos otro tipo de trabajo. Pero hay una cosa que eso está probado hace tiempo. La humanidad ya no tiene que trabajar 40 horas a la semana. Lo que dice la mayoría de las personas. Sí. E incluso el ideal de la tecnología es que te libere la persona de hacer trabajo necesario a poder ser libre, en el sentido de que tú tienes tiempo libre para tú hacer lo que te dé la gana. Pero eso es bien distinto a que tú no tengas trabajo, no tengas el ingreso y no haya alternativa. Porque, por ejemplo, estás desempleado, chévere, pero puedes ir a ver una película, puedes ir a ver un concierto, puedes meterte en una biblioteca, los libros no están a 40 pesos y puedes conseguir libros nuevos, interesantes. O sea, pero con los precios de los libros en Puerto Rico y demás. ¿Alguien de aquí se metió en una librería recientemente? La última vez que yo fui a una librería, ustedes saben lo que yo hice. Me metí 50 pesos en el bolsillo y dejé la cartera en el carro para dejar la TH y la tarjeta de crédito. No se puede, no se puede. ¿Me explico esa parte? O sea, ahora, eso es un proyecto político para alcanzar eso. ¿Qué modelo ahora mismo a nivel mundial hay que sea más o menos aceptable? Porque hay un balance entre eso. Hay una buena economía que sea más o menos equitativa, una sociedad que sea más o menos todos la misma clase, con los medios, la misma facilidad. Que yo conozca, Islandia, grandes sectores de Venezuela, depende aquí de dónde tú recibes información de Venezuela. Si tú la recibes vía Telemundo, estamos en... Yo tengo mi tía es PNP. Mi tía es PNP, o sea, que amiga venezolana versus tía, eso no quita. El compañero José Rivera, portavoz del Frente, estuvo en Venezuela la semana pasada. Y una de las cosas que le preguntaba exactamente qué es lo que está pasando, y decía, sí, en Venezuela hay una crisis, es cierto, la derecha está dando con todo. En Venezuela la izquierda no tiene los medios de producción. En Venezuela sigue siendo un modelo capitalista, pero en Venezuela tú tienes acceso a educación, a salud. El compañero Müller, que no pudo venir hoy, una vez a Venezuela, un patatú, dice que no se acostumbraba
a que los recibieran en un hospital, le dieran todos los tratamientos y que no hubiera chavos que pagar después ni le preguntaran tarjeta de salud. Son otros esquemas. O sea, son otros esquemas. Si tú vives en Venezuela, en el barrio más perdido para el carajo, tienes acceso a educación, cultura, salud, comida, y lo básico. Una cosa es lo que te dicen los medios, otra cosa es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela lo que está pasando ahora mismo es que el sector de los guaynabitos ha perdido los privilegios y están protestando contra eso. Un venezolano clase media, guaynabito, bajo antes de Chávez, vivía como un pachá gracias a la distribución inequitativa que había de PDVSA. Tú podías ser gerente de quinta categoría de PDVSA y vivir en una mansión y tener un Mercedes-Benz. La redistribución en Venezuela es mucha. No todo es eficiente. Yo fui, me quedé en un buen hotel, supuestamente, pido café, el mío negro, chévere. La persona que estaba conmigo se lo toma con leche, no había leche para el café. En un hotel bueno. Ahora, cuando tú pasabas por el buffet, había leche para echarle al revoltillo. Yo le digo, pues tú no puedes usar esa leche de revoltillo para echarse al café. Dice, no, este es de revoltillo. Cosas así por el estilo. O sea, no te digo que sea perfecto. Pero en cuanto a la pregunta, una distribución equitativa y acceso a la cultura, Venezuela. Y los países europeos tienen una ventaja que fueron imperios. Todos esos países fueron imperios. Todos esos países también están viviendo lo que se arrancaron de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador y de Bolivia. Ahora, otro sitio, también por más cosas que no quiera decir, es Cuba. En Cuba la oferta cultural está disponible a cualquier hora del día y es bien amplia. La oferta cultural en Cuba es bien amplia. Cine, foro, teatro, entretenimiento banal, prostitución, que eso para mí es un entretenimiento que ojalá algún día se legalice, hasta ciertas drogas, todo ese tipo de cosas están disponibles en Cuba. O sea, no es una cuestión de que Cuba nunca ha sido esa cosa también que te han dicho de que uy, no, tú no puedes ir allá que entonces es otro incluso. Es un miedo infundado. Aquí hay un médico en Cagua que va cada 2 o 3 meses a llevar equipo médico y a pasearse con puta. Que es uno de los médicos más conocidos aquí de Cagua. O sea, él va a llevar equipo médico en solidaridad y a salir con puta. Por eso, sí. Y allá no tiene problemas con eso, porque son saludables también, cuidados. Me estaba contando una vez con una ingeniera, ¿sabes? Y él va allí, tú sabes, y salir, o sea, va un par de palos. Entonces, equipo médico que aquí es desechado, allá él se lo lleva y lo utilizan y demás y cosas así, ¿me entiendes? O sea, ahora, otro sitio bien poco conocido al respecto, y esto también me va a caer chincha al respecto, hay muchos sectores de China que se están acercando a eso también. China tiene un sector hacia el este, que es donde están las fábricas de contaminación y todo ese tipo de cosas. Es el embeleco que dieron, ese es el Cataño de los chinos. Ahí va toda la basura, ahí va todo el veneno y ahí van los... O sea, ahora, hay otros sectores hacia el centro de China que también la sociedad es mucho más equitativa y el acceso a oportunidad de educación y salud y demás son mucho más parejos. Ahora, lo demás es seguir luchando para que Puerto Rico alcancemos eso. O sea, porque al paso que vamos a peor. Que esa sostenibilidad es mucho más posible en un país como este, ¿verdad? ¿Perdón? Esa sostenibilidad o ese balance y accesibilidad a las cosas podría ser mucho más fácil de alcanzar en un país como Puerto Rico. Bueno, yo parto de la premisa que sí, por 3 razones. Tenemos el tamaño fácil para administrar. O sea, esto no es un mundo, esto es un sitio fácil de administrar. Estamos en un sitio estratégico exquisito. El mar nos abre la puerta de comunicación con todo el mundo. Una mañana que dice, el mar nos aísla, no, el mar nos abre la puerta de comunicación con todo el planeta. La comunicación por mar es esto, ¿sabes? Y tercero, y esto suena cliché, pero bien importante, el clima. O sea, en Puerto Rico tú no necesitas una infraestructura para verano y otra vez invierno. Tienes un gasto social menor en cuanto a eso.
Y tú puedes en Puerto Rico estar el mismo día, de los pocos sitios en el planeta, que tú puedes estar en un bosque seco, en un bosque tropical, y por la noche meterte en una sala de teatro. De los pocos sitios en el planeta que tú puedes tener esa diversidad, ¿sabes? Una riqueza de cultura grande. El problema de Puerto Rico es el político, pero en cuanto al resto de las cosas, y no es por ser nacionalista, pero Humboldt, el alemán, que visitó a Puerto Rico y visitó a América Latina en finales del siglo XVIII, decía que una de las poblaciones, uno de los pueblos más inteligentes que él encontró en América Latina fue Puerto Rico. O sea, que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Lo que pasa es que tenemos también los enemigos más cabrones del planeta para poder hacerlo. Perdón. Somos inteligentes, pero no tenemos voluntad. Bueno, yo no me gustaría hablar de voluntad. Yo lo que sé es que los gringos me invadieron a mí en el 1898 para jodernos y dejarnos y hacer que nos dejáramos de ser, y ellos no me han ganado a mí todavía. Yo creo que yo tengo voluntad y el pueblo ha demostrado tener voluntad. Que no hemos podido alcanzar otras cosas. Los gringos tienen a Trump y los mexicanos tienen a Nieto. Ahora, lo que sí, y cerrando, en Puerto Rico no hay miseria, no es porque gracias a Dios, en Puerto Rico no hay miseria a pesar de los yanquis. En Puerto Rico no hay miseria en estos momentos porque el pueblo puertorriqueño ha trabajado toda la vida, es un pueblo trabajador, y por la lucha de la clase trabajadora. Ahora, al cambiar el sistema capitalista, de los cambios que van, hay que recordar que la PRERA, los cupones no fueron dádivas, fueron conquistadas por lucha. Y la historia en eso lo ha cambiado. Si no queremos seguir jodiendo, no tenemos alternativa. Hay que seguir jodiendo. Ahí no hay break, no hay fórmula bonita. Incluso aunque sea Lúgaro la candidata a gobernadora y Carmen Yulín a comisionado residente, lo que sea, lo que haya para 2020. Eso no vamos, eso no va a dar lo que necesitamos. Y ahora ya eso es una opinión, no tiene que ver con la política. Si no hay ninguna otra pregunta, algún otro comentario, yo les agradezco muchísimo su paciencia. ¿Cuál fue el texto que teníamos que buscar? Está en el papelito, en la página 4, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. La gente habla que si los Illuminati, que si las conspiraciones secretas, no, esto está ahí, o sea, esto no es secreto ni nada. Pero eso está saliendo. Eso está firmado Y sí. el material de lectura salió ahí. Si no por eso, que esto no es nada secreto. Sí, exacto. Se quieren apoderar del mundo. Es que incluso mucha de la reacción de Trump es en contra de este tipo de política. Si tú revisas la elección del año pasado en Estados Unidos, Bernie Sanders y Trump decían lo mismo. Estos cabrones billonarios nos están llevando a joder. La única diferencia es que Trump decía, vamos a darle la manito y que nos paguen un poquito más de impuestos. Y Trump decía, la culpa es de los negros, de los hispanos y de los ilegales. Pero la queja es la misma. Hay una reorganización del sistema y que todo apunta en contra de la clase trabajadora. Brexit, lo que pasa en Gran Bretaña es salirse del asunto, también es en esa dirección. Sí, O sea, esa globalización que está principalmente dirigida por el gran capital, que en Europa son unos intereses, en Estados Unidos no siempre son los mismos, pero es el gran capital. O sea, es quitar los derechos a la clase trabajadora. Y la Junta de Control Fiscal es, dentro de todo ese escenario internacional, eso es solamente un comité, o sea, un grupo de gatilleros dentro de ese ejército. O sea, no es, léete las quejas de México, de Colombia y demás, verás que son bien parecidas a las que estamos padeciendo en Venezuela. Aquí con el agravante que en Colombia tú le pegas 3 tiros a la gobernación y puedes reintegrar un gobierno. Aquí en Puerto Rico tenemos el ejército gringo defendiendo detrás del sistema. O sea, como decía Alviso, Nicaragua, no, pero también en Nicaragua está Somoza. Te digo, Somoza está ahí hasta que el día de Nicaragua le dé la gana de levantarse. Aquí no tenemos al ejército gringo como garante del sistema. Eso nos empeora las expectativas. No es que sea imposible, pero no la complica. ¿Verdad? Pero una vez en un programa yo escuché que ya en Colombia los agricultores están protestando eso porque
que yo entiendo que con la base aérea eso es lo mismo que está pasando aquí. Ya se han apoderado de Colombia. Ese es el miedo que me da a mí de que sigan por ahí Ya para después le abajo. dan un golpe de estado al presidente y lo mandan para acá. Yo te digo, el problema no es solamente nacional, es internacional. Sí, pero ellos es que yo digo también que Pablo Escobar lo crearon ellos para mí. Es que la necesidad surja de ellos para darme permiso a mí a yo entrar, ¿te entiendes? O sea, yo soy tu salvador, pero para ser tu salvador yo te doy una garantía, me tienes que dejarte rezar unos fortines y unas cosas, unas entradas. Esto es una parte de cómo Estados Unidos ha usado el narcotráfico de la misma manera que ha utilizado el comunismo como la excusa de intervención internacional. Ya están hablando de que se ha duplicado, qué sé yo, la producción y ellos están ahí supuestamente que supone que Afganistán, cuando llegaron los talibanes, erradicaron la producción de la amapola, que era la base de la heroína. A los 2 años de haber llegado los yanquis, ya la producción estaba en 125% de lo que estaba. El que no entienda que el narcotráfico e imperio gringo van acompañados de la mano, es que incluso hubo vistas en el Congreso y en contra, eso está demostrado. Es que yo le digo a la gente que es cuestión de lógica, porque Estados Unidos se la echa de que gana una guerra, no sé qué guerra fue, que ganaron en 2 semanas. Entonces, Granada, que fue la única que yo me ¿cómo es posible que el país de ellos está podrido de droga y no van a saber dónde están los puntos y a matar a toda esa gente? Lo mismo en Colombia, Puerto Rico, donde sea, porque no se puede acabar con eso. porque ese parte del negocio. negocio. Porque ellos lo quieren, o sea, y de hecho, pues lo han dicho, esa economía subterránea es la que ha mantenido este país. Se estima que el 20% de la banca gringa de narcotráfico Entonces, no lo puede sacar. indultando traficantes. No indultan a uno que se robó 3 manzanas, indultan a los traficantes. Pues entonces, más hay. Y lo otro es que todavía hay mucha mojigatería con respecto al uso de drogas. Tú quieres meterte el estoy por el culo, métete el estoy por el culo y ya, no jodas. La sociedad no tiene que meterse en eso. Digo que pero el asunto es eso, la mantienen ilegal y te creen esa ideología, pero esto es malo, esto es pecado. Pero justificar eso, no. Tú lo que tienes que tener la plaza con un cuarto bien grande. Y tú quieres métete ahí y que lo hagan ustedes. Esta semana estaban entrevistando a un señor, no me acuerdo el nombre, pero él estaba dando la historia de eso. O sea, que eso de la droga es porque alguien dice, espérate, vamos a decir que es malo para que suceda tal cosa. O sea, no es que la droga sea mala. No, para eliminar competencia. Oye, está demostrado a nivel histórico de Estados Unidos que el gobernador pues dijo, vamos a decir que es malo. la marihuana era demasiado competente para los pobres y los enemigos militares. Después, cuando estaban en la guerra contra Vietnam, era la heroína, que era la que se daba en la zona de Grenada y Campo. Después, cuando la cocaína, Pablo Escobar Gaviria le dejaron crecer hasta que la CIA le hizo el acercamiento para entrar o lo dirán contra. No, tú me vas a dar droga, con esa droga yo la vendo, yo compro armas ilegales para ver si la contra Irán y demás. Al Pablo Escobar Gaviria dijo, no, yo con los yanquis no colaboro. Ahí ven que los gringos le dieron el golpe de Estado. El aeropuerto de Puerto Rico lo controla la mafia mexicana de transportación de drogas. Y patrocinado por la CIA. Yo le pregunto, mira, pero eso lo saben ellos. No es de que lo saben. ¿Tú te acuerdas que se atrasó en la firma de ley del aeropuerto? Porque no era una cuestión de aquí, era que la CIA estaba peleando con la DEA. La DEA decía, no son narcotraficantes, la CIA dice, sí, pero no importa. Yo le pregunto a una persona que se crió en eso,
Dios los conoce a todos los muchachos y demás, o sea, de los más altos que se los conoce. Y le pregunté, oye, ¿es verdad que estos mexicanos que compraron el aeropuerto son parte del narcotráfico? Me dijo, no, eso no es verdad. Ellos son el narcotráfico. Es como si el padrino Y yo siempre digo hubiera comprado el una aeropuerto. relación. Y ellos no se abochonan y la llevan a las películas. Se las echan. Sí. Entonces, lo que